Un saludo, gracias por la visita. En esta ocasión vamos a ver funciones trigonométricas. Para ello revisemos algunos conceptos. Un ángulo se forma girando una semirrecta llamada rayo alrededor del origen. El rayo M, llamado lado inicial del ángulo, permanece fijo, mientras que un segundo rayo llamado N o rayo terminal comienza en la posición del lado inicial y gira alrededor del vértice en un plano hasta que alcanza su posición terminal. Una rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj produce un ángulo positivo y una rotación en sentido de las manecillas del reloj produce un ángulo negativo. El grado es el ángulo central obtenido por un arco de circunferencia de longitud igual a 360 grados o parte de ella. El radián es el ángulo central obtenido por el arco circunferencial de longitud igual a un radio de ella. Dado que en una circunferencia caben 360 grados o 2 pi radianes, esta relación permite hacer las conversiones necesarias. Se tiene que 360 grados es igual a 2 pi radianes, que implica que es igual a 180 grados por pi radian. Entonces, si se quiere conocer cuánto equivale 75 grados a radianes, se multiplica por el factor pi radianes entre 180 y se tiene que es un valor de 5 sobre 12 pi radian. Por el contrario, si quieren conocer a cuántos grados corresponden 5 radianes, este se multiplica por 180 entre pi radianes para tener un valor de 286.47 grados. En esta tabla se tienen algunas equivalencias entre los grados y radianes y su valor correspondiente a las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Tenemos que para 0 grados corresponde a 0 radianes y en seno es igual a 0, coseno es igual a 1 y la tangente igual a 0. En 30 grados corresponde a pi sobre 6 radianes, que es igual a en seno a 1 sobre 2, coseno es igual a raíz de 3 sobre 2 y la tangente es 1 sobre raíz de 3. Cuando se tienen 45 grados, que es equivalente a pi sobre 4 radianes, el seno y el coseno tienen el mismo valor de raíz de 2 sobre 2 y la tangente es igual a 1. El coseno, que corresponde a pi sobre, en 60 grados, corresponde a pi sobre 3 radianes y corresponde a raíz de 3 sobre 2 en seno, 1 medio en coseno y raíz de 3 en tangente. Cuando se tiene 90 grados son pi sobre 2 radianes, el seno vale 1, el coseno vale 0 y la tangente no está definida. Para calcular las razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados se hace con la referencia de los ángulos agudos, es decir, si el ángulo es de 135 grados, su ángulo de referencia será 180 menos 135 correspondiente a 45 grados. Vemos en esta figura que los 135 corresponden a esta apertura. Los 45 es lo que resta para completar los 180 grados. Entonces, el seno de 135 corresponde a raíz de 2 sobre 2. El coseno es igual a menos la raíz de 2 sobre 2 y la tangente es igual a menos 1. Una función trigonométrica representa muchos fenómenos naturales porque tienen un comportamiento periódico y estas funciones son las adecuadas para describir estos fenómenos. Vamos a revisar cómo se comportan estas funciones trigonométricas, las básicas. La función seno de x
se escribe una gráfica donde se le dan valores a x y vemos que sus valores se van haciendo repetitivos cíclicamente, por lo tanto su imagen queda de esta forma, ondulatoria de forma horizontal, continua, donde el periodo corresponde a 2pi, es decir, el punto donde inicia a donde termina. Posteriormente a eso se vuelven a repetir los valores. El dominio corresponde a todos los números reales, es decir, de menos infinito a infinito, y el rango es la amplitud o la apertura que tiene la onda. En este caso es de menos 1 a 1. Esta función seno de x se caracteriza por ser simétrica con respecto al origen. La función coseno de x, nuevamente se construye la tabla, se grafica y vemos que es algo similar. Su periodo es igual a 2pi, el dominio corresponde a todos los números reales de menos infinito a infinito, el rango parte de menos 1 a 1 y esta gráfica es simétrica solamente con respecto a y. La función tangente se comporta un tanto cuanto diferente. Vemos que aunque es periódica tiene partes asintóticas, es decir, esta función no es continua. Su periodo corresponde a 1, a pi, perdón. El dominio son todos los números reales excepto pi medios y todos los múltiplos. El rango son todos los números reales y se ve que la función es creciente entre las asíntotas y simétrica con respecto al origen, discontinua, como ya se había dicho, en todos los valores donde x es igual a pi sobre 2 más k por pi, donde k es una constante, es decir, a 1/2 de pi, 2/2 de pi, 3/2 de pi, 4/2 de pi, etc. Los parámetros que intervienen en una función trigonométrica son amplitud, periodo, corrimiento horizontal y desplazamiento de fase. La amplitud es la apertura, viendo que podemos escribir una función trigonométrica de la forma y igual a seno de bx más c más d, donde a, b, c y d son números cualquiera. El valor máximo que toma la función trigonométrica se le conoce como amplitud. El valor del ángulo para el cual se tiene un ciclo completo se le va a conocer como periodo. Para la función trigonométrica y a igual a a por b seno es 2pi sobre b. Y el corrimiento horizontal se calcula multiplicando c sobre b, y que es el desplazamiento de fase también. Si el valor de c sobre b es mayor que 0, la gráfica de la función está desplazada hacia la izquierda, c sobre b unidades. Si por lo contrario c sobre b es menor a 0, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Y el corrimiento vertical de la gráfica de la función corresponde al valor de la constante d, y esto se llama desplazamiento vertical, que tanto se mueve hacia arriba o hacia abajo con respecto al eje X. Veamos este ejemplo. Determinar el comportamiento de la gráfica de la función y igual a 1/2 coseno de 4x menos pi más 2, calculando su amplitud, el periodo, desplazamiento de fase y el desplazamiento vertical. Vemos que aquí se comparan las dos funciones, la función original que corresponde a coseno de x y la función roja que corresponde a 1/2 de coseno de 4x menos pi más 2. Vemos que la amplitud corresponde a
al valor de la constante A, que es un medio, es decir, tiene una apertura de menos un medio hacia abajo y un medio hacia arriba. El periodo, aplicando la fórmula 2pi sobre b, nos queda igual a pi medios, es decir, entre 0 y pi medios se completa un ciclo. Y el desplazamiento de fase, aplicando la fórmula valor absoluto de c sobre b, corresponde a pi sobre 4, es decir, que está desfasada pi sobre 4 unidades hacia la derecha, puesto que es menor a 0. El desplazamiento vertical corresponde al valor 2. Esto indica que el desplazamiento es hacia arriba por ser positivo 2 unidades con respecto al eje X. Construir una gráfica de la función y igual a 3/4 de seno de x menos pi, calculando su amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase. Se construye la gráfica y vemos que su amplitud corresponde a 3/4. Nuevamente comparadas, la línea más clarita corresponde a la función original y la más oscura corresponde a la función 3/4 seno de x menos pi. La gráfica se aleja 3/4 de la unidad del eje de las abscisas y su rango es de menos 3/4 a 3/4. El periodo es, aplicando la fórmula 2pi sobre b, es igual a 2pi sobre 2 igual a pi. Y el desplazamiento de fase implica que se desplaza pi medios con respecto a la función original hacia la derecha. Construir una gráfica de la función y igual a tangente de x calculando la amplitud, el periodo y el desplazamiento de fase. En este caso es la original que corresponde a la función amarilla. Su amplitud es de menos infinito a infinito. El periodo es igual a pi. El desplazamiento de fase es 0, es decir, es la misma función. No más que agradecer la visita, esperando sea de utilidad este video, lo revises las veces que sea necesario e invitarte a que compartas y visites el canal. Muchas gracias, hasta pronto.